y me alegro mucho que David Bowie, relator especial de las Naciones Unidas para Derechos Humanos y Medio Ambiente, sea nuestro moderador. Él nos ha ayudado muchísimo a la CEPAL, a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, a quien yo represento el día de hoy, en un acuerdo muy especial que voy a contarles en unos momentitos, que es el acuerdo de Escazú, que fue firmado justamente aquí, en Costa Rica, en el barrio de Escazú, en marzo del 2018, el 4 de marzo del 2018, el día que, un año después de la muerte de Berta Cáceres, una de las activistas ambientales más importantes de Centroamérica, que fue justamente asesinada por luchar por los recursos naturales, por la protección de los recursos naturales. Y qué más que estar junto a Andrew Gilmore, un colega con el que llevamos muchos años de trabajar juntos. Él es el secretario adjunto de las Naciones Unidas para Derechos Humanos y jefe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas. Y con Alice Harding Shackelford. Ella es la verdadera jefa aquí, porque es la coordinadora residente de las Naciones Unidas en este nuevo paradigma que las Naciones Unidas está buscando, de tener una sola voz, o por lo menos tener una mayor coordinación de todas las agencias, fondos y programas de Naciones Unidas. Yo quiero decir que hoy nos convoca una ocasión muy especial, que es la celebración de la PRECOP, de cambio climático, y sobre todo esta jornada que quiere y cuyo objetivo es relevar justamente el enfoque de derechos humanos y cómo hacerlo de una manera más eficaz, no solamente en las negociaciones internacionales climáticas, sino también en los compromisos nacionales. Todos los países de nuestra región están haciendo lo que ellos llaman los NDCs, que son los compromisos nacionalmente determinados, y que no son lo suficientemente ambiciosos, porque si nos vamos con este nivel de compromiso, no vamos a llegar a la meta de el 1.5 grados centígrados, que efectivamente ya en Katowice, e incluso, bueno, claro, el Acuerdo de París llegó a 2 grados centígrados, pero la ambición a nivel internacional ha ido más allá, al 1,5 grados centígrados, pero con este nivel de ambición de los países no vamos a llegar ahí. Y yo quiero decirles que mi gran preocupación, que vengo también hoy a compartir, es que el mundo está mucho más difícil que cuando se firmó el Acuerdo de París, o la Agenda 2030, o incluso el Acuerdo de Escazú. Hoy estamos viviendo un momento de crisis de multilateralismo, un mundo fragmentado. Los que estuvimos en la agenda, en las Naciones Unidas, en la Asamblea General, vivimos ahí una experiencia difícil de mirar cómo nuestro mundo está yendo de como se planteó ahí mismo, ¿no?, del globalismo al patriotismo, con una fragmentación en donde ya los Estados miembros de Naciones Unidas no hacen la suficiente fuerza para poder llevar adelante acuerdos tan relevantes como este del cambio climático. Entonces, y estamos enfrentando un mundo con mayor desigualdad, con menor crecimiento económico, con problemas de proteccionismo y de conflictos comerciales y tecnológicos que en realidad nos han debilitado como comunidad internacional. Entonces, ¿cuál es la salida en realidad? Y es ahí donde yo creo que el nuevo paradigma, el que te llama tu hija de 14 años, es muy importante. Es decir, nosotros no podemos seguir adelante con un modelo de desarrollo que está agotado. Está agotado porque ya no crecemos, porque no estamos suficientemente integrados en un mundo comercial que hoy se está redefiniendo totalmente por las dos grandes fuerzas geopolíticas del mundo. Vivimos un mundo cada vez más desigual y una gran emergencia climática. Yo sé que la convención no nos va a resolver todos los problemas, pero hay que tener en cuenta que estamos ante una verdadera emergencia climática. Entonces, ¿y qué podemos hacer ante ello? Creo que, y lo conversábamos un poco con los jueces antes de venir acá, para América Latina y el Caribe, uno de los temas más importantes es la adaptación. Y por supuesto que llevamos 25 años, estamos en la COP25, ¿no? Hemos hablado de mitigación, y es muy importante la mitigación, porque claro, tenemos que bajar los gases de efecto invernadero, pero fíjense que nuestra región aporta 8,3% de los gases de efecto invernadero, y sin embargo va a ser una de las regiones más afectadas por el cambio climático. Sobre todo, ¿quiénes?
los pequeños estados insulares del Caribe, en donde más del 40% de la población del Caribe vive por debajo de los 5 metros de la cota del mar. En Bahamas, el huracán Dorian, ¿no?, afectó. ¿Por qué afectó tanto? Porque el 50% de las personas de Bahamas viven por debajo de los 5 metros de la cota marítima. Entonces, ¿quiénes van a ser los más afectados? Centroamérica y el Caribe en nuestra región, sin dejar afuera, por supuesto, a los países mayores, pero sin duda, Centroamérica. ¿Qué le está pasando a Centroamérica ya? Hoy día, los pequeños productores de café y de maíz están viviendo los impactos del cambio climático. ¿Y qué pasa con estos productores del café, que son generalmente pobres? No es el caso de Costa Rica, debo decir. Costa Rica ha respondido con mucha resiliencia al tema del cambio climático porque ha tenido una política ambiental de años, no de ahora. Pero si nosotros observamos lo que está pasando en el Triángulo Norte de Centroamérica, es decir, los países de El Salvador, Honduras y Guatemala, querida Rita, lo que estamos viendo es que los pequeños productores de café, al cambiar a tener, antes tenían 2 estaciones de lluvia, ahora tienen una de sequía y una de inundaciones, perdiendo todo, no están asegurados. Además, estos pequeños productores les llega solo el 10% de la taza de café que nosotros nos tomamos en Starbucks o en Illy o en las grandes cafés que nos gusta ir, ¿verdad? Bueno, pues ellos reciben menos del 10%. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo podemos cambiar este esquema de desarrollo con un nuevo paradigma que incorpore, como oíamos hace un rato, los saberes de, por ejemplo, de los pueblos indígenas? Por supuesto, ellos saben cómo resistir, cómo construir resiliencia. Nos lo dijo la colega Andrea hace un rato, que nos hablaba justamente de cómo los búfalos saben adaptarse a problemas de sequía y cómo deberíamos aprender de la naturaleza al respecto. Entonces, creo que hay mucho que hacer en este terreno. Nosotros abogamos por la adaptación porque sabemos que es donde están nuestros problemas en la región. Nuestra región ha tenido más de 408 desastres naturales en los últimos 10 años, costando muchísimo dinero. Y hoy por hoy, además, en nuestra región tenemos más de 235 conflictos ambientales entre las comunidades, por ejemplo, en la industria minera, que están peleando por un mismo recurso que es el agua. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero que nada, tenemos que buscar opciones para poder entender si es posible o no hacer este gran cambio de estilo de desarrollo y movernos hacia un nuevo paradigma que nos ayude a articular inversiones. Claro, todos estamos en favor de que vengan los inversionistas, que tengamos mayor desarrollo económico, pero no a cualquier costo. Por eso nosotros estamos hablando en CEPAL de un gran impulso, sí, un gran impulso, pero un gran impulso ambiental. Es decir, que haya crecimiento, por supuesto, pero que sea a base de cooperativas, de pequeños productores, de una forma nueva de organización, de infraestructura más resiliente, de protección de la biodiversidad, que es tan importante. Y en ese sentido, queridos colegas, nosotros en CEPAL nos hemos jugado como secretaría de un proceso del cual nos sentimos muy orgullosos, que es el Acuerdo Regional sobre el acceso a la información, la participación y el acceso a la justicia en asuntos ambientales, que también se llama el Acuerdo de Escazú, que es este que se firmó aquí hace un año y donde empezamos. La verdad que todo este proceso empezó en 1992, a mí me da pena decirlo, pero yo estaba ahí. Digo, ya sé que no debería porque me van a calcular la edad inmediatamente, pero no importa. Pero en 1992, en los acuerdos de Río, ¿verdad?, en aquella conferencia que se llamó la Conferencia de la Tierra, la Cumbre de la Tierra, que fue la Conferencia de Desarrollo y Medio Ambiente, en esa conferencia se acordaron los principios de Río. Y el principio 10 de Río es el principio de acceso efectivo a la información y a los procedimientos judiciales y administrativos pertinentes. Eso decía el principio 10. Y entonces, para nosotros, estos derechos de acceso a la información, a la participación, a la justicia en asuntos ambientales, pueden ser uno de los instrumentos más importantes para que haya esta coalición necesaria
y cambiemos la conversación entre el Estado, el mercado y la sociedad. Es la única forma. La única forma es, y esto por eso hemos contado, Andrew, te lo digo de corazón, con los relatores, desde luego con David Boyd y con John Knox, que fue el relator que nos apoyó en los principios de este acuerdo, y la verdad es que creemos que estos acuerdos nos ayudan a fortalecer la interpretación de las leyes, y me parece que es urgente, y en este acuerdo de Escazú es la primera vez que un acuerdo de esta naturaleza reconoce la necesidad de proteger a los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales. Por eso le dedicamos este acuerdo a Berta Cáceres, porque justamente ella murió defendiendo el medio ambiente y como muchos otros, la verdad, defensores del medio ambiente han pagado con su vida. Entonces, yo creo que ahí tenemos un instrumento, queridos colegas, que para nosotros es fundamental. Es un instrumento en donde ya hoy hay 21 países que han firmado este acuerdo, y necesitamos 11 ratificaciones. Y estos 21 países, es muy interesante porque nosotros pensábamos que los países que iban a firmar primero iban a ser los de América Latina. ¿Cuál ha sido nuestra sorpresa? Que hemos tenido países del Caribe que entienden que este derecho a la información, a la justicia y a la participación, no como decía también la colega Andrea, que decía, participación no es estar sentada en la sala, participación es estar en las negociaciones. Y este acuerdo se negoció una parte muy interesante, queridos jueces, que en lugar de llamarse sociedad civil se llamaban el público. O sea, eran los estados sentados con un sector de la sociedad que se llamaban a sí mismos el público. Entonces, este acuerdo tiene, y además a las negociaciones no eran dos monólogos, porque a veces, ¿qué sucede en las negociaciones internacionales? Perdón que sea tan franca. Están los gobiernos negociando y la sociedad civil en otro lado, y luego la sociedad civil hace una carta y dice, estos son mis deseos, viene y se los lee al otro lado. Entonces a veces seguimos hablando en monólogos. En este caso no fue un monólogo, fue muy difícil, sí se los reconozco, porque en la delegación estaba el público y los estados negociando al tiempo, y bueno, y la verdad que el logro de esto ha sido realmente muy importante. Aprendimos de la experiencia de la Convención de Aarhus, que es una convención que adoptó Europa. Hace 20 años Europa adoptó esta Convención de Aarhus, que es una convención muy importante que se negoció, porque se llama Aarhus, se negoció en Dinamarca, y donde todos tienen que rendir cuentas, incluyendo las empresas, y yo creo que eso es lo que necesitamos. Nosotros lo que necesitamos es que la sociedad tenga instrumentos para acceder a la información, y una de las informaciones a donde tiene que acceder la sociedad que está vinculada al cambio climático es a los NDCs, y la sociedad tiene que informar, participar e incrementar la ambición de los países para que estos NDCs sean y nos lleven realmente a donde tenemos que llevar. Y creo que la convención está lista, este acuerdo de Escazú está listo para abrir estos espacios a los jóvenes, ¿verdad? A estos jóvenes que están enojados, porque Greta nos vino a decir que cómo nos atrevíamos. How dare you, dijo Greta en las Naciones Unidas. ¿Cómo se atreven, nos dijo ella, a tenerme aquí cuando yo debería estar en la escuela, y en cambio estoy aquí realmente porque estoy desesperada, estoy muy preocupada? Y yo creo que esas voces tenemos que escucharlas y darles voz y darles espacio para decidir, lo mismo que a los pueblos originarios. Así es de que, desde nuestro punto de vista, el acuerdo de Escazú es un habilitador, es un instrumento que le acabo de entregar a los jueces de la Corte con mucho cariño y con mucho honor, porque creo que es uno de los habilitadores para llegar a una transición climática justa, para cumplir con los estándares de derechos humanos y de protección al medio ambiente. Así es de que, tal como lo plantea Escazú, la protección de quienes defienden el medio ambiente son muchas veces valientes mujeres que han sacrificado su vida, porque son las mujeres las que a veces sienten el impacto más fuerte de la acción climática. Y por eso yo quiero alentar a todos los estados, a la Corte y a todos los actores a que se sumen al acuerdo de Escazú y que juntos podamos avanzar a sociedades
más justas y más inclusivas. Muchas gracias.